Atlética. Para iniciar, pues voy a repetir únicamente el nombre del bosquejo último que ya tomaron nota para introducir esta segunda parte de este taller de homilética. Y solamente les recuerdo que les dije, pero ya tomó usted nota, que otro tipo de bosquejo se llama expositivo. Y este bosquejo expositivo tiene este nombre cuando la enseñanza o mensaje está basado en un pasaje completo de la Biblia. Y también le dije, y creo que tomó nota, que un pasaje se considera de 3 a 4 versículos por lo menos. Creo que hasta ahí llegamos, ¿verdad? Por favor, anote para continuar. San Mateo capítulo 13, versículos 1 al 10. San Mateo capítulo 13, versículos 1 al 10. Y también anote versículos 18 al 23 del mismo Mateo 13. Primero 1 al 10 y después versículos 18 al versículo 23. Leamos juntos, si está de acuerdo. Voy a leer estos textos en la versión Reina Valera. Está hablando aquí nuestro Señor Jesús y dice Mateo 13, 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Dice el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Versículo 10. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Vayamos por favor aquí mismo hasta el verso 18. San Mateo 13, versículo 18, sigamos leyendo. Dice, oíd pues, sigue diciendo nuestro amado Cristo, vosotros la parábola del sembrador. Verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por favor anote. Dependiendo de lo que Dios quiere. Repito todo, dependiendo de lo que Dios quiere que enseñemos a su iglesia, lo que Dios quiere que enseñemos a su iglesia es lo que vamos a utilizar del pasaje. Repito, lo que Dios quiere que enseñemos a su iglesia es lo que vamos a utilizar del pasaje. O si Dios quiere, porque Él es el que va a decidir que estamos predicando, o si Dios quiere que sea todo el pasaje, si Dios quiere que sea todo el pasaje lo que vamos a enseñar, todo el pasaje lo que vamos a enseñar, entonces necesitamos desglosarlo. Entonces necesitamos desglosarlo o dividirlo en partes. Desglosarlo o dividirlo en partes. Por favor, sigue escribiendo. Por ejemplo, ¿hasta aquí vamos bien? ¿No voy muy rápido? ¿Todo bien? Ok, por ejemplo, si el mensaje es
Si el mensaje es para quienes nos escuchan, si el mensaje es para quienes nos escuchan y estas personas aún no han creído en Dios, si el mensaje es para quienes nos escuchan y estas personas aún no han creído en Dios, sigo dictando, nos vamos a apoyar en los textos. Nos vamos a apoyar en los textos que se refieren a la mente y voluntad de estos congregantes. Repito, y aún no han creído en Dios, nos vamos a apoyar en los textos que se refieren a la mente y voluntad de estos congregantes. ¿Hasta ahí vamos bien? Hagamos un ejercicio. ¿Se fue el sonido? ¿Se le acabó la pila a este micrófono o qué? Bien, hagamos un ejercicio. Anote San Mateo capítulo 13, versículos 4 y 19. Hagamos un ejercicio, de favor anote San Mateo capítulo 13, versículos 4 y 19. Vamos a leerlo para una mayor comprensión. Dice San Mateo capítulo 13, verso 4: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Por favor anote, versículo 4 la parte A, versículo 4 la parte A. Mientras sembraba. Repito, versículo 4 la parte A, mientras sembraba. Esa palabra sembraba del vocablo griego espeiro, con S nada más, con S, espeiro. Su significado o lo que quiere decir es plantar o divulgar. Sembraba, espeiro, plantar o divulgar lo espiritual. Plantar o divulgar lo espiritual a través de la predicación y o enseñanza. Espiritual a través de la predicación y o enseñanza. Leamos por favor versículo 19 de Mateo 13. Mateo 13, 19 y dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Del versículo 19 vamos a tomar la frase: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Si gusta lo puede anotar, y si no, simplemente pónganle en sus notas versículo 19 la parte A. Versículo 19 la parte A, se entiende que es de Mateo 13. De favor siga escribiendo. Las frases del versículo 4a, las frases del versículo 4, la parte A, que es mientras sembraba, no las anote por favor, solo le estoy diciendo. Y la frase del versículo 19a, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, por favor siga anotando, se refiere a una persona. Repito, se refiere a una persona con una mente y voluntad. A una persona con una mente y voluntad que no le presta atención al mensaje. Mente y voluntad que no le presta atención al mensaje. Por consecuencia, no lo recibe. No le presta atención al mensaje, por consecuencia no lo recibe. Y por esta disposición no lo recibe, y por esta disposición la palabra de Dios no produce
la palabra de Dios no produce ningún resultado en su corazón. Ningún resultado en su corazón para someterse a lo que Dios está enseñando. Ningún resultado en su corazón para someterse a lo que Dios está enseñando. Ahí deténgase para descansar. ¿Todos bien? ¿Sí? Bien. Aquí lo que quiere su servidor es que nos quede muy comprensible a todos y a todas. Que el mensaje expositivo siempre es extraído de un pasaje completo de la Biblia. Eso que quiero que quede bien claro. Es de un pasaje de la Biblia. Y usted ya lo escribió, lo que voy a decir nuevamente ahorita. De ese pasaje usted va a extraer, o yo, el parte del texto o todo el texto o todos los textos, dependiendo de lo que Dios diga que vamos a predicar o que vamos a enseñar. ¿Hasta ahí voy bien? Entonces, por ejemplo, aquí hice el ejercicio en personas que escuchan pero que no le dan importancia al mensaje, por lo tanto pues no creen. Y aquí tomé como una base para clarificar ese comentario los versículos 4 y 19. Pero si siguiéramos haciendo este ejercicio, que no lo vamos a seguir haciendo, podemos ir extrayendo del versículo 20, del versículo 22 hasta ahí, esta expresión de y el que fue sembrado, o el que fue sembrado. ¿Y a qué se está refiriendo? A la mente y a la voluntad. A la mente y a la voluntad de la persona. Porque cada palabra aquí tiene una dirección de quién está hablando. Para darme a entender más todavía. En Mateo 13:4, en Mateo 13:3, en la parte B dice, el sembrador salió a sembrar. Si Dios dijera, de este pasaje bíblico vas a hablar de mí, ¿qué texto usted y yo tomaríamos de este pasaje en particular para hablar de Dios? ¿Cuál texto? Se lo acabo de decir. Es el versículo 3, la parte B. El sembrador salió a sembrar. El sembrador número 1 es Dios. El sembrador número 2 es el predicador o predicadora de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, de un pasaje bíblico, usted y yo, si es un tema específico sobre algo, tenemos que tener cuidado para extraer. Porque repito, aquí en esta parábola del sembrador hay muchas figuras, espero darme a entender así, que están representadas, como esta es una parábola, están representadas por otros, ¿cómo decirlo? Con otros nombres, de manera poética. Espero darme a entender así. Entonces, dependiendo, repito, lo que vamos a enseñar, lo que Dios dice que vamos a enseñar, puede ser que extraigamos solo algunas expresiones de los textos, o, como se lo dije anteriormente, si es toda la parábola, entonces ya tendremos que hacer un estudio desglosado, separado, de cada figura que aparecen aquí en estos textos. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Voy a dar un comentario, si usted lo quiere anotar, anótelo, pero no es necesario. Por lo que le enseñé en Mateo 13, 4a y 19a. Es un comentario, si gusta solo escúchelo. Para que toda enseñanza de Dios trabaje en la vida de una persona, esta persona necesita primero quebrantar su yo o su querer. Reunirse en la congregación determinado a recibir todo lo que Dios le hable para hacer los cambios de su carácter y conducta. Después, ya en casa, esta persona u otro lugar necesita meditar en los textos bíblicos, explicaciones e ilustraciones que le dieron en esa enseñanza o predicación. Enseguida esa misma persona necesita pedir el favor o gracia de Dios para poner por obra todo lo que recibió en esa conferencia, esa enseñanza. Y finalmente, cuando a esa persona le venga la prueba, que va a venir, o la tentación, esta persona someta su voluntad a los textos bíblicos que escuchó, meditó y por los cuales pidió la gracia de Dios. ¿Me di a entender? Este comentario lo hice por lo que le enseñé en los versículos 4a y 19a. Pero lo esencial que tenía que tomar nota es lo que ya le dije.
para comprender mejor este bosquejo. Por favor, siga anotando. En el bosquejo expositivo, el pasaje bíblico que tomemos para enseñar y o predicar, el pasaje bíblico que tomemos para enseñar y o predicar debe contener un solo mensaje. Lo vuelvo a decir, el bosquejo expositivo, en el bosquejo expositivo, el pasaje bíblico que tomemos para enseñar y o predicar debe contener un solo mensaje. ¿Hasta ahí vamos bien? Como lo debe ser en todo bosquejo. Como lo debe ser en todo bosquejo. Para no confundir a nuestros oyentes. Repito, contener un solo mensaje, como lo es o debe ser en todo bosquejo, para no confundir a nuestros oyentes. Por ejemplo, una familia que ya se va a ir a vivir a Chicago a partir de mañana, me hablaron por teléfono anoche, me dijeron, pastor, ya nos enviaron ya todo, pues, no sé cómo se llama el documento, pero ya les autorizaron para que se vayan a vivir a Chicago a partir del viernes. Entonces se van el viernes en la madrugada, salen de aquí del aeropuerto de Guadalajara. Entonces ellos me decían, fíjese que estamos pensando en tal iglesia ahí en Chicago, porque queremos seguir como usted enseña aquí en Ocotlán. Entonces mi esposa me hizo favor de buscarlo y estábamos escuchando al pastor y yo dije, ay Dios mío. Así estaba predicando el pastor, y no lo voy a criticar, ni voy a decir qué pastores ni qué congregaciones, pero así estaba predicando ese pastor. A ver, vamos a Efesios 2:8. Y ahí estaba la raza de bronce, ¿no? Porque es una congregación latina y creo que mexicana. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Pero Jesús dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados. Le dije a mi esposa, ¿what? ¿Me estoy explicando? Cuando alguien predica así, usted está de congregante y dice, a ver, ¿qué no acaba de leer? Que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego me dice, Jesús dice, vengan a mí los que estén encargados y trabajados. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque dije, ay Dios mío. Claro, yo le dije a los hermanos, vayan, escuchen muy bien, y si no hay sana doctrina, pues mejor búsquenle por otro lado. O predican los textos bíblicos, pero así todos enredados, no sé cómo decirlo. No, así no es. Estoy dando un ejemplo de lo que apenas anoche vimos con mi esposa. Y ya para qué le digo más, porque así se iba por acá, se iba por allá. Yo decía, bueno, ¿y este cuate quién le dijo que es maestro de la Biblia? Y se supone es el pastor, y no estoy hablando mal de él, simplemente diciéndole que esto no lo debemos hacer usted y yo en ningún bosquejo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque quizás usted dice, es que Dios me dijo que enseñara de este pasaje. Bueno, hagamos un ejercicio de lo que le acabo de decir. No lo anote, que en el bosquejo expositivo, el pasaje bíblico que tomemos para enseñar y o predicar debe contener un solo mensaje. Por favor, anote y luego lo leemos. Efesios capítulo 1, versículos 1 al versículo 14. Efesios capítulo 1, versículos 1 al versículo 14. Esto es muy importante atenderlo, amados, amadas. Usted y yo fuimos llamados a edificar a la iglesia del Señor. Y edificar quiere decir levantar, promover lo espiritual, y hay que hacerlo bien. Efesios 1:1, si ya lo tiene delante de su vista, leamos por favor. Y dice el verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios,
a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 3, 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Solo le voy a hacer esta pregunta, pero yo voy a seguir. Pregunto, de los versículos 1 al 14, ¿es un pasaje? De los versículos 1 al 14 es un pasaje, ahí lo dejo. Versículos 1 y 2, solamente eso forma un pasaje. Versículos 1 y 2, Efesios 1 y 2 es un pasaje. ¿Por qué? Porque ahí solo está hablando Pablo de cómo él es servidor de Dios a su iglesia por voluntad del Padre. Y enseguida, ¿qué hace? Les da un saludo. Del versículo 3 al 14, si gusta anotarlo, del versículo 3 al 14 de Efesios 1, estos textos describen la infinidad de beneficios que recibimos de Dios por Cristo. Lo vuelvo a repetir, Efesios 1, 3 al 14. Estos textos describen la infinidad de beneficios. Repito toda la frase, estos textos describen la infinidad de beneficios que recibimos de Dios por Cristo. Que recibimos de Dios por Cristo. No hay tiempo para esto, si no nos íbamos versículo por versículo y empezamos a ver el montón de beneficios que usted y yo y toda la iglesia de todo el mundo tenemos de Dios, pero es por Cristo. Entonces, de los versículos 3 al 14 es un pasaje, pero los versículos 1 y 2 es otro. ¿A qué quiero llegar con este comentario? No sé usted, pero yo he estado en congregaciones entrecomillados de sana doctrina, que dice el predicador, vámonos a Efesios 1 al 14. Y llega un momento en que está explicando, primero es muy larga este tipo de predicaciones, y luego llega un momento de tanta explicación que uno dice, pues, ¿qué me está enseñando? Porque ahí se requiere, cuando enseña uno, por ejemplo, los versículos 3 al 14, tener mucha habilidad. Se requiere mucha habilidad, mucha destreza. Se requiere mucho conocimiento para que no confundas a tu auditorio, sino lo beneficies. ¿Me explico? Yo quiero decirte, uno de los escritores, no sé si esta va a ser la palabra correcta, uno de los escritores que no sé por qué escribían así, pero bueno, así escribían, que de repente como que dices, bueno, aquí dice esto y aquí dice otra cosa, ya no sabes ni por dónde va. Fue Pablo. Y otro fue el apóstol Juan. Y haga un ejercicio en cualquier capítulo, en el 15, 14. Usted está leyendo Juan 14 y va del 1 al 7 y del 8. Ah, caray, ¿y este qué? Ahí tenemos que ser muy cuidadosas. Si usted va a enseñar, repito, de las predicaciones más sencillas es un pasaje. Salmo 23, no, de volada. Y así se van, los pasajes son bien sencillos, son los más sencillos para predicar. Pero tengamos cuidado de no pasarnos, porque si no,
De repente, caray, íbamos hacia Jamay y ahora me llevan hacia Poncitlán. Y a veces el predicador ni en cuenta, pero el que nos está oyendo sí. ¿Sí me estoy explicando? Porque necesito, como es un taller, no correr, que quede bien comprendida esta parte. Entonces, espero pues que haya quedado muy comprendido lo que es un bosquejo, en este caso expositivo. Por favor anote. Desarrollo de un bosquejo. Independientemente del que utilice. Desarrollo de un bosquejo. Independientemente del que utilice. Si gusta anotarlos. Temático, textual o expositivo. Lo vuelvo a decir. Desarrollo de un bosquejo. Independientemente de los que utilice. Temático, textual o expositivo, que es lo que les estoy enseñando. Hay muchísimos bosquejos, Su servidor le está compartiendo a usted, creo yo, los más sencillos, los más fáciles de dominar. Pero yo conozco más o menos como 27 diferentes tipos de bosquejos. Pero sería hablar muchísimo de eso y no es la idea. No, la idea es capacitarlo usted con estos 3 y ya si usted dice, no, yo me aviento los otros 25, pues órale. Pero su servidor apenas puede con uno. Créanme, no es nada sencillo, es una bendición, pero no es nada sencillo, pero es una bendición. Ok, por favor, ya sea con número, con letra, como guste. Primero, porque ya le estoy enseñando a desarrollar un bosquejo. Primero, si lo quieren anotar con letra o con número. Primero, toda enseñanza y o predicación, repito, toda enseñanza y o predicación siempre inicia con un texto. Vuelvo a decir lo que ya dije, toda enseñanza y o predicación siempre inicia con un texto o textos base. Texto o textos base, que es desde donde se desarrolla, o se forma. Textos base, que es desde donde se desarrolla o se forma. Para hacer el ejercicio, por favor anote Josué capítulo 21, versículo 45, para hacer un ejercicio aquí. Josué capítulo 21, versículo 45. Vayamos allá, vamos a darle lectura. Dice Josué 21:45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Por favor, siga anotando. Después que dimos lectura al texto, porque ya estamos desarrollando el bosquejo, le vuelvo a decir. Repito, después que dimos lectura al texto o textos base, repito todo, después que dimos lectura al texto o textos base, invitamos a todos los que están en la congregación. Invitamos a todos los que están en la congregación para dar gracias a Dios por su presencia. Invitamos a todos los que están en la congregación para dar gracias a Dios por su presencia. Con toda confianza díganme, si voy muy rápido me voy más lento, no llevo prisa. ¿Vamos bien? Damos gracias a Dios por su presencia, por lo que va a enseñarnos. Por lo que va a enseñarnos.
por lo que va a enseñarnos, para pedir de su gracia, para pedir de su gracia, para comprender, para pedir de su gracia, para comprender, recibir y después, para comprender, recibir y después poner en práctica. Repito, comprender, recibir y después poner en práctica el mensaje que vamos a escuchar. El mensaje que vamos a escuchar. ¿Hasta ahí vamos bien? Enseguida damos el nombre de la serie, si lo tiene. Enseguida damos el nombre de la serie, si lo tiene. El nombre del mensaje o enseñanza. Repito, damos el nombre de la serie, si lo tiene. El del mensaje o enseñanza, que generalmente brota al estar estudiando, formando o irlo desarrollando. Al estar estudiando, formando o irlo desarrollando. Ahí me detengo para hacerle un comentario. Usted y yo nunca nos adelantemos a ponerle un título a nuestra predicación o enseñanza. Nunca nos adelantemos. Ni se preocupe, ni se desespere. Usted está estudiando y hay veces que al principio, a la mitad, a veces hasta el final, ¡zum!, así sube el nombre de la predicación. Todo lo que su servidor le ha predicado durante no sé cuántos años, por la gracia de Dios, estoy estudiando, estoy sacando, a veces estoy pensando, ¿y cómo se va a llamar esto? ¿Y cómo se va a llamar esto? Pero no haga lo que yo hago. Yo nada más le estoy diciendo mi experiencia, no lo haga. Así solito sube, así como, ay, ya sé, así se va a llamar. Y usted se da cuenta que Dios se lo dio porque todo título de mensaje es el que lo lleva de la mano al predicador, lleva de la mano al que está escuchando el mensaje, y al final dice, ay, por eso se llamó así la predicación. Cepíllame, Señor, por eso se llamó así. Qué cepillada me acabas de dar, Padre. Se me vino ahorita a la mente, ¿no? Anda ahorita la mente media, pero bueno, es por el calor. Ok, por favor siga anotando. Después damos una introducción. Repito, después damos una introducción. O lo que sirve para preparar el desarrollo. Repito, damos una introducción. O lo que sirve para preparar el desarrollo de la enseñanza y o predicación. Sirve para preparar el desarrollo de la enseñanza y o predicación. Para seguir con el texto que le di, con lo que estamos ejemplificando esta parte del taller. Por ejemplo, Josué 21:45, anótelo por favor, para que tenga una idea más clara de lo que le enseñé ahorita o le dije ahorita de la introducción. Por ejemplo, Josué 21:45. Este es mi introducción. Anótelo, le puede servir. Esta es mi introducción de Josué 21:45. Cuando Dios dice que va a realizar una acción, lo lleva a cabo.
Repito, cuando Dios dice que va a realizar una acción, lo lleva a cabo. O cuando Dios dice una acción, lo lleva a cabo. O cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. O cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. ¿Por qué ese es mi comentario? Si se acuerda lo que dice Josué 21:45, ¿verdad? Es que me movió el aire, aquí las dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Por eso es este comentario que yo le puse, esta introducción que yo le puse a Josué 21:45. ¿Hasta ahí quedó claro? Por favor anoten, la introducción o preámbulo. La introducción o preámbulo no solo ayuda en el desarrollo del mensaje. Vuelvo a decirlo, la introducción o preámbulo no solo ayuda en el desarrollo del mensaje. Puedo seguir, ¿verdad? Sino también a captar con interés, la atención de los oyentes. A captar con interés la atención de los oyentes sobre lo que vamos a enseñar. Atención de los oyentes sobre lo que vamos a enseñar. Por favor, sigue escribiendo. En esta parte no se da ninguna enseñanza. En esta parte no se da ninguna enseñanza. Solo es para introducirlos a ella. No se da ninguna enseñanza, solo es para introducirlos o meterlos a ella. ¿Cuál es ella? Pues la predicación o lo que vamos a dar. Introducirlos a ella con un comentario muy general, de lo que van a escuchar. Repito, con un comentario muy general de lo que van a escuchar. Esta parte no debe durar más de 5 minutos. Repito, lo último, con un comentario muy general de lo que van a escuchar. Esta parte no debe durar más de 5 minutos. ¿Todos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Continuamos. Por favor, sigue escribiendo. Terminada la introducción, iniciamos con el mensaje. Terminada la introducción, iniciamos con el mensaje. Por favor, sigue escribiendo. En esta parte necesitamos explicar o ilustrar. En esta parte, repito, necesitamos explicar o ilustrar. Podemos apoyarnos en el texto inicial o con otros textos que respalden el mensaje. Texto inicial o con otros textos que respalden el mensaje. Sigue escribiendo la explicación para darle todavía más enseñanza sobre esta parte de su bosquejo. La explicación es para hacer accesible. La explicación es para hacer accesible o que se comprenda nuestra enseñanza.
hacer accesible o que se comprenda nuestra enseñanza para quienes nos escuchan, para quienes nos escuchan. Anote por favor la ilustración. La ilustración. Esta puede hacerse sobre un asunto. La ilustración. Esta puede hacerse sobre un asunto, persona, asunto, persona, acontecimiento antiguo o actual, persona, acontecimiento antiguo o actual. Ayuda no solo a que se comprenda mucho mejor el mensaje, ayuda no solo a que se comprenda mucho mejor el mensaje, sino a que quede por la ilustración que dimos o damos. A ver, la ilustración puede hacerse, ayuda no solo a que se comprenda mucho mejor el mensaje, ayuda no solo a que se comprenda mucho mejor el mensaje, sino a que quede por la ilustración que dimos o damos, por la ilustración que dimos o damos, según sea el caso, sobre lo que estamos enseñando. Cualquier término que usted guste, el que se acomode mejor en sus notas, sino que quede por la ilustración que dimos o damos sobre lo que estamos enseñando. De manera fija en la mente, sobre lo que estamos enseñando, de manera fija en la mente de quienes nos favorecen con su atención. Enseñando de manera fija en la mente de quienes nos favorecen con su atención. Por ponerle aquí un ejemplo bíblico, San Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. San Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. Aquí nuestro Señor Jesucristo le hace una advertencia a los israelitas, pero utiliza aquí unas ilustraciones o referencias o hechos. Dice Lucas 13:1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿A qué se refiere este versículo 1? De que estaban ofreciendo sacrificios en el templo, pero según los historiadores dicen así, de ahí tomé yo lo que estoy ahorita comentando, de que en estos sacrificios también habían quitado la vida a estos galileos y que se mezclaba la sangre de ellos con los sacrificios. No sé si me estoy dando a entender aquí en este versículo 1. Dice que aquí estaban algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Es decir, asesinó gente más los sacrificios que llevaban. O sea, fue una cosa terrible. Sigamos leyendo el verso 2. Respondiendo Jesús les dijo a esta gente: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron o sufrieron tales cosas, lo que les hizo Pilato, eran más pecadores que todos los galileos? Jesús les dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Verso 4, aquí ya Jesús les dice, aquí les da una ilustración Jesús. O aquellos 18 sobre los cuales cayó ¿qué? La torre en Siloé, ahí sucedían milagros.
y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué Jesús usa esta ilustración? Para decirles, si no se arrepienten, pues van a morir como ellos. No estaba diciendo que les iba a caer una torre encima, pero Jesús lo que quería era que con esta ilustración quedara su enseñanza fija en la mente de quienes lo estaban escuchando. ¿Me di a entender? Porque esto es muy importante, que en todo bosquejo, como le dije anteriormente, sea textual, sea temático, sea expositivo o más enseguida, que usted use otros bosquejos, en tanto se predique la sana doctrina tal cual, se pueden utilizar, no hay ningún problema. Pero esta parte necesita ir en su predicación, necesita ir en su enseñanza, porque ¿cuál es una de las funciones principales del mensajero o la mensajera de Dios? Que lo que hable, lo que diga, entre al corazón de la gente, por lo menos quede en su mente, por lo menos. Y eso que queda en su mente ya no se va a salir, aún no naciera de nuevo, no se va a salir. Estas son las partes, bueno, todo lo que es homilética son esenciales, pero son las partes esenciales que tiene que llevar una predicación, que tiene que llevar una enseñanza. Es parte de lo que ayuda para que sea edificada la gente. Ahora, por favor, anote. Por favor, siga escribiendo. Hay muchos términos en los textos de la Biblia. Hay muchos términos en los textos de la Biblia que no son claros o comprensibles para quienes nos escuchan. Hay muchos términos en los textos de la Biblia que no son claros o comprensibles para quienes nos escuchan. ¿Hasta ahí vamos bien? Hay términos que no son muy claros o comprensibles para quienes nos escuchan. Por lo tanto, cuando esté desarrollando el bosquejo, debe apoyarse primero. Repito, cuando esté desarrollando el bosquejo, debe apoyarse primero en diccionarios bíblicos. Debe apoyarse primero en diccionarios bíblicos. Yo les recomiendo dos que yo uso. Yo uso el Strong y uso el Vine. Para mí son los mejores. Hay un montón, pero para mí estos son los mejores. Puede que hayan otros, pero no los he visto, no los he utilizado. Pero le repito, en su bosquejo usted como yo. Por ejemplo, para usted el término concupiscencia es un término así que, concupiscencia, ya entendí. ¿Lo comprende? ¿Verdad que no? Por mencionar así un término. Pero hay muchísimos en la Biblia. Aparte, yo quiero decirle, hay muchos términos en la Biblia que pareciera que dijeran la definición que tenemos en la mente. Pero cuando vamos al hebreo, cuando vamos al griego, resulta que ese término que según nosotros es como lo teníamos en la mente, resulta que no. Entonces, el predicador, el maestro de la Biblia, necesita hacer este trabajo para ser de ayuda a quienes lo escuchan. Por favor, sigue escribiendo. Cuando estos diccionarios, es decir, los bíblicos, cuando estos diccionarios no nos ayudan, repito, cuando estos diccionarios, los que mencioné anteriormente, no nos ayudan para dar un mensaje comprensible y sencillo, estos diccionarios no nos ayudan para dar un mensaje comprensible y sencillo. Debemos utilizar diccionarios seculares. Y sencillo, debemos utilizar diccionarios seculares. Sí sabe de qué hablo, ¿verdad?
para no hablar así de editoriales. Ok. Diversas versiones de la Biblia. Diversas versiones de la Biblia. Comentarios bíblicos. Repito, diversas versiones de la Biblia. Comentarios bíblicos apegados a las Escrituras. Diversas versiones de la Biblia, comentarios bíblicos apegados a las Escrituras. ¿Todo bien? Ok. Que descanse su manita, sus dedos. Su servidor, en cada predicación que yo le doy, es más, en estas enseñanzas que yo le doy, utilizo todo esto. Todo esto. O sea, en ningún mensaje, ninguna predicación, aunque usted diga, ay, es pan comido hablar de la fe, es pan comido hablar del perdón, es pan comido hablar del arrepentimiento. ¿Cuál? Ningún mensaje es pan comido. He ahí todas las enseñanzas de disposiciones que Dios nos ha venido enseñando, ¿verdad? Porque el predicador, la predicadora, el maestro, la maestra, si es necesario, tiene que dar su vida. Así como se lo estoy diciendo, ¿eh? Si es necesario, se va usted a enfermar. Yo me he enfermado haciendo este trabajo. Así es esto. O sea, por eso el soldado de Cristo, la soldada de Cristo, tiene que ser un hombre o una mujer que esté dispuesta a dejarlo todo y a dar todo. Aquí no se vale de que, 3 textos, lo que se me ocurre en el púlpito. No, tenga cuidado. Yo le tengo mucho temor a Dios, amor a Dios y amor a usted. Esto que estamos haciendo aquí, amados, amadas, tiene que ver con la vida eterna. Y eso es mucho más que si yo fuera catedrático de un doctorado, donde estoy transmitiendo comunicando una instrucción para que usted obtuviera un doctorado, no sé, en ingeniería cuántica o qué sé yo, medicina nuclear o para ser astronauta. Esto es mucho más elevado que estar enseñando la materia o el nivel de estudios que guste y mande, porque esto se trata de la vida eterna. Entonces, todo lo que yo le dije ahorita, necesita usted echar mano para que usted sea, como dice Pablo, un obrero que cuando esté delante de Dios no tenga de qué avergonzarse. Bien, tomamos unos minutos para un relax, 15 minutos por favor, y luego regresamos. Para darme a entender mejor y serle de más utilidad a usted que está aquí en el curso, vamos a aplicar de una manera práctica lo que es la explicación o ilustración. Como su servidor le dijo, ya lo anotó. Para esta actividad dentro del bosquejo de explicar o ilustrar, nos podemos apoyar con el mismo texto inicial, con otros textos que respaldan el mensaje o lo que ya le mencioné, tanto en la explicación como en la ilustración. Para este ejercicio seguimos en Josué 21:45, Josué 21:45, y para ilustrar este texto vayamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Repito, para ilustrar Josué 21:45, vamos a hacerlo aquí hay un testimonio en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Espero ya lo tenga delante de su vista. Si gusta lo leemos en voz alta. Voy a leer la Reina Valera. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí sígame con cuidado. He aquí, dice Dios, que yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña.
Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Verso siguiente. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Verso 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Verso 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Por favor, anote para ayudarle con sus notas. Anote, por favor. Dios le prometió a Elías en el versículo 8, la parte B. Repito, Dios le prometió a Elías en el versículo 8, la parte B, que le había dado una orden. Repito, Dios le prometió a Elías en el versículo 8, la parte B, que le había dado una orden a una viuda para que le diera de comer. Una orden a una viuda para que le diera de comer. Sigue escribiendo, por favor. En el versículo 10, la parte B, Elías le pidió a la viuda. Versículo 10, parte B, Elías le pidió a la viuda que le diera un poco de agua en un vaso para beber. Que le diera un poco de agua en un vaso para beber. Y en el versículo 11, la parte B, le pidió un bocado de pan. ¿Hasta ahí vamos bien? Versículo 11, la parte B, le pidió un bocado de pan. Continúo. La viuda le respondió que no tenía pan. La viuda le respondió que no tenía pan. Solo un poco de harina y aceite. Le respondió que no tenía pan. Solo un poco de harina y aceite para ella y su hijo. Un poco de harina y aceite para ella y su hijo. Y como ya era todo, ella y su hijo, después esperarían morir. ¿Hasta ahí vamos bien? Versículo 13. Solo anótelo así, por favor. Versículo 13. Elías le dijo: no tengas miedo. Verso 13. Elías le dijo: no tengas miedo. Primero hazme a mí una pequeña torta cocida. Repito, verso 13. Elías le dice: no tengas miedo. Primero hazme a mí una pequeña torta cocida. Tráemela y después harás para ti y tu hijo. Repito, primero hazme a mí una pequeña torta cocida. Tráemela y después harás para ti y tu hijo. Harás para ti y tu hijo. En el versículo 14, Elías le expresa
Una promesa de Dios para ella y su hijo. Versículo 14, repito, versículo 14. Elías le expresa o le dice una promesa de Dios para ella y su hijo. ¿Hasta ahí vamos bien? Verso 15, versículo 15. La viuda no dudó. Versículo 15. La viuda no dudó. Hizo como el profeta le dijo. La viuda no dudó. Hizo como el profeta le dijo. Versículo 16. Versículo 16. Y tuvieron alimento por más de 2 años y medio. Versículo 16. Tuvieron alimento por más de 2 años y medio. Porque la sequía o falta de lluvia, repito, tuvieron alimento por más de 2 años y medio. Porque la sequía o falta de lluvia, de acuerdo a Santiago 5, 17 y 18, repito, la sequía o falta de lluvia, de acuerdo a Santiago 5, 17 y 18, tuvo una duración de 3 años y medio. Repito lo último, Santiago capítulo 5, versos 17 y 18, tuvo una duración de 3 años y medio. Por favor, sigue escribiendo. Pregunto con signos de interrogación. Pregunto con signos de interrogación. ¿Dios es fiel a lo que sale de su boca? Siga anotando, esto se llama transición. Porque esto es parte del bosquejo. Repito, pregunto con signos de interrogación. ¿Dios es fiel a lo que sale de su boca? Cierre por favor ahí con un signo de interrogación y por favor anote, esto se llama transición. ¿Hasta ahí vamos bien? Por favor siga anotando. La frase de transición, dije frase, pero no es frase, es la fase de transición. Fase es aspecto, por si alguien dice, ¿qué es fase? Es aspecto. La fase de transición o paso o cambio, repito, la fase de transición o paso o cambio es necesario. Repito todo, la fase de transición o paso o cambio es necesario. En ella se puede utilizar una palabra. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Es necesario. En ella, ¿cuál? En la fase de transición. En ella, en la fase de transición, se puede utilizar una palabra, frase o párrafo. En ella se puede utilizar una palabra, una simple palabra. ¿Por qué? Sí, no sé. Pero también puede ser frase o párrafo. También se puede hacer una pregunta. ¿Usted qué cree? ¿Qué piensa? Se puede hacer una pregunta. Para conectar, repito todo, también se puede hacer una pregunta. Para conectar o unir. Para conectar o unir 2 pensamientos en uno. Conectar o unir 2 pensamientos en uno. Sirve únicamente para entrar a otro asunto. Ustedes díganme si me regreso, si vamos bien todos. ¿Todos vamos bien? Ok, sirve únicamente para entrar a otro asunto o contenido del mismo mensaje. Asunto o contenido del mismo mensaje.
Por ejemplo, anote esta otra fase de transición, anótelo. Todo lo que Dios dice se realiza. Esta es otra fase de transición. Todo lo que Dios dice se realiza. No hay nada que lo estorbe o detenga. Esta ya es una frase. Todo lo que Dios dice se realiza. No hay nada que lo estorbe o detenga. No hay nada que lo estorbe o detenga. Se entiende que esta fase de transición es por nuestro texto base de esta, por decirlo así, predicación, que lo estamos poniendo aquí para ejemplificar en el bosquejo de Josué 21:45. Le recuerdo, todo lo que lleva su bosquejo tiene relación con su mensaje, con su tema. No se tiene usted que salir de ahí. ¿Hasta ahí está claro? ¿Está comprendible? ¿Sí? Y todavía para hacerlo más comprensible, como lo hice después de explicar, y o ilustrar, como lo hice después de explicar y o ilustrar, Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Vuelvo a decirlo, como lo hice después de explicar y o ilustrar, Primera de Reyes 17, 8 al 16. Su servidor dijo, pregunto, ¿Dios es fiel a lo que sale de su boca? O sea, estoy repitiendo lo que ya dije, pero para darme a entender. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno, esta fase de transición va a ir en diferentes lugares del bosquejo. ¿Me estoy dando a entender? En diferentes lugares del bosquejo, donde usted se da cuenta que ocupa, como le dije, le expliqué lo que es esta fase de transición, donde usted crea que lo ocupe. Le recuerdo, es para unir dos pensamientos en uno. Es para unir dos pensamientos en uno. Su servidor simplemente a veces les dice, acompáñeme a estos textos. Esa es una fase de transición. O sea, siempre van a haber así expresiones, una, dos palabras, pero es para conectar, es para que no se desconecte. Todo esto es necesario para que quienes nos escuchan no se extravíen, no digan, veníamos acá y ahora nos íbamos para acá. Entonces, esto, repito, se va obteniendo de acuerdo a lo que usted va enseñando, pero nunca se salga del tema. Todo esto tiene que ir conforme al tema. Usted está hablando del amor, usted usa 1 Corintios 13, 4 al 8, que describe los rasgos del amor, y después usted dice, bueno, para comprender mejor esto, vamos al libro de Cantar de Cantares, y usted extrae de ahí textos. Oh, mi amado, si me besara con los besos de su boca, y etcétera, etcétera. ¿Me estoy explicando? O se va a textos de Primera de Samuel, donde hablaba de que Jonatán y David se amaban como a sí mismos. O sea, hay muchos textos por hablar de ese tema. Pero repito, necesita en cada enseñanza o predicación aplicar esto. Esto es indispensable. Ayuda a que las personas no se desconecten del mensaje, sino sigan conectados en el mensaje, porque de lo contrario, pues no hay edificación. Por favor, anote, conclusión. En esta parte ya no enseñamos. Repito, conclusión. En esta parte ya no enseñamos. No leemos ningún texto. Conclusión. En esta parte ya no enseñamos. No leemos ningún texto. No damos más ideas. No leemos ningún texto, no damos más ideas. Únicamente un repaso muy exacto. No damos más ideas, únicamente un repaso muy exacto de lo que compartimos.
repaso muy exacto de lo que compartimos para ayudarles a quienes nos están escuchando, para ayudarles a quienes nos están escuchando a que hagan una reflexión, para ayudarles a quienes nos están escuchando a que hagan una reflexión de todo el mensaje. Hagan una reflexión de todo el mensaje y tomen su decisión en relación a él. Y tomen su decisión en relación a él. Por apoyarme, ¿todo bien o alguien se quedó? ¿Perdón? A que reflexione para ayudarles de lo que compartimos en el mensaje, para ayudarles a que reflexionen. Compartimos en el mensaje para ayudarles a que reflexionen y tomen su decisión en relación a él. ¿Se entiende? Él es el mensaje. Reflexionen y tomen su decisión en relación a él. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, retomo lo que vengo diciendo de Josué 21:45. Si estamos hablando de la fidelidad de Dios, entonces en la conclusión en dónde va a estar nuestra charla, porque esta ya es una charla, es un comentario muy puntual, muy exacto de ello, pues solamente ahí. Puede ser en Josué, puede ser en Primera de Reyes 7, 8 al 16, pero es algo así ya muy general. Es simplemente para estarle como trayendo a la memoria, trayéndole a la voluntad a aquellos varones, mujeres que lo escucharon, que escucharon ese mensaje, y ellos estén reflexionando, pensando de manera honda, profunda, meditando. Porque este tipo de mensajes, ¿cuál es su objetivo? Que todo varón, toda mujer que no confía en Dios, le haga así despertar y diga: no, pero si al pueblo de Israel dice que le cumplió todo con Josué, pero si aquí vemos cómo Dios fue fiel con el profeta, con esta mujer, con su hijo. Es decir, todos esos comentarios que hagamos en la conclusión, que igual no se deben llevar más de 3, 4 minutos, es algo breve, porque ya no estamos predicando, simplemente es algo general de todo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, anote por favor, aplicación. Aplicación. Esta parte lo hacemos en la oración. ¿Se entiende? La oración final. Repito, aplicación. Esta parte lo hacemos en la oración. Para que quienes se expusieron, lo hacemos en la oración para que quienes se expusieron al mensaje, lo hacemos en la oración para que quienes se expusieron al mensaje de manera voluntaria, quienes se expusieron el mensaje de manera voluntaria decidan aceptar o no lo que escucharon. Se expusieron de manera voluntaria, decidan aceptar o no lo que escucharon. Por favor, sigue escribiendo. La aplicación es vital después de cada enseñanza y o predicación. Repito, la aplicación es vital después de cada enseñanza y o predicación que impartamos. Después de cada enseñanza y o predicación que impartamos. Sin ella, de nada sirve lo que enseñemos. La aplicación es vital después de cada enseñanza y o predicación que impartamos. Sin ella,
de nada sirve lo que enseñemos. De nada sirve lo que enseñemos. Yo no sé cuántos predicadores ha escuchado usted, yo sí, un buen número, que termina de predicar y dice, Dios bendiga su palabra, y se van. Y el congregante se queda, ¿y a qué horas me diste chance cuando me van a decirle gracias, Señor, por tu palabra? ¿A qué horas me diste chance de decir, Señor, gracias por hablarme, me arrepiento, no sé? Pero en los años que llevo de cristiano, he escuchado a conferencistas, así no me dicen, que Dios bendiga su palabra. No, así no se debe terminar. Se entiende que todo el trabajo que se hizo, homiléticamente hablando, tiene que aterrizar ahí. Por eso su servidor le decía en la enseñanza anterior del miércoles pasado, la predicación, haga de cuenta que es como si usted se sube a un avión. ¿Qué hace un avión? Una vez que esto esté bien sentadito ahí, en ese tubo que usted dice, si se cae, pues ni modos. Ahí nos vemos, San Pedro. Y una vez que arranca el avión, es cuando usted da su texto base. Y cuando sube el avión, es todo el desarrollo de la predicación, todo. Ilustraciones, explicaciones, textos, lo que usted guste y mande. Y cuando aterriza el avión, que le dicen, ya estamos a 5 minutos de la Ciudad de México, dice, gloria a Dios. Y más cuando ya se va acomodando, ¿no? Ese pajarote de acero, y ya dice, ¿a qué horas toca el piso? Y cuando siente que así, ay, Señor, gracias, la libré. Bueno, cuando aterriza el avión, es cuando se hace la aplicación. Pero si no hacemos aplicación, de nada sirvió, por muy bonita, muy comprensible, muy confortable, muy edificante que esté la predicación o enseñanza, no sirvió de nada. Por eso esto se debe aplicar en todos los niveles, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, reuniones de mujeres, matrimonios, pastores, todos. Porque repito, si no hacemos esto, de nada sirvió. No, fue un mensaje precioso, fue un mensaje, wow. Sí, pero ¿y yo pues? Necesito ir con Dios. Y en esta misma parte, que ya es lo final, por decir así, de una enseñanza o predicación, pues damos gracias a Dios por su enseñanza. En esta parte, ya de manera final, damos gracias a Dios por su enseñanza. Damos gracias a Dios por su enseñanza, y a la vez, quienes acepten el mensaje, llevarlos a Dios para que los ayude. Damos gracias a Dios por su mensaje. Y después, quienes aceptaron la enseñanza y o mensaje y o predicación, llevarlos a Dios para que le pidan su gracia. Todo lo que le enseñé desde el miércoles anterior y este miércoles es lo que tiene que ver con homilética. Es decir, ahora sí, a partir de esta fecha, todos los que se expusieron a esta enseñanza, todas y todos, claro, es voluntario, ¿verdad? Pero todos y todas, ahora sí, ustedes van a desarrollar una predicación y o enseñanza, porque ya tienen las bases para hacerlo. Si usted dice, ay hermanos, que aquí no la entendí, bueno, venga conmigo, yo lo sigo orientando. La idea es, o el propósito de esta clase, de este taller es formar predicadores y predicadoras, formar maestros y maestras de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo usted va a saber si usted tiene ese don? ¿Cómo va a saber si usted tiene ese don? Pues poniéndolo en práctica. Entonces, aquí se lo digo con mucho respeto y cariño, tiene usted 15 días para ese mensaje. El tema que usted guste y mande, lo que usted quiere enseñar. Un tema de adolescentes, un tema de mujeres, de varones, una doctrina, no sé, la persona de Jesús, el Espíritu Santo, lo que usted guste. Es un tema libre. Yo podría haber dicho, a ver, hermana Lulú le toca esto, hermana Tere esto, Betito esto, Karina esto, pero no, mejor se lo dejo a usted, para que usted empiece ya a practicar, a poner por obra lo que es homilética. Le recuerdo lo que ya le enseñé, es ir con Dios y orar.
Es ir con Dios y orar, abrir la Biblia. Señor, ¿sobre qué va a ser mi predicación? ¿Sobre qué tema va a ser mi mensaje? Y de ahí va a salir el texto base, van a salir los textos que van a ilustrar o van a ayudar a que tenga una mejor comprensión su mensaje. Puede ser que en su ilustración o explicación sean testimonios de personajes de la Biblia, de incluso cosas actuales de la actualidad o antiguas, pero que usted se desarrolle. Entonces repito, tiene 15 días. Mucho ojo con lo que voy a decir, espero que no le ofenda a nadie lo que voy a decir enseguida. Pero por ejemplo, de quienes están aquí o quienes nos están viendo por el video, si en 15 días no me traen su predicación, quiere decir que usted no tiene ese llamado. ¿Sí? Quiere decir que usted no tiene ese llamado. Por favor, no se ofenda. Si usted viene en un mes, ay pastor, se me había olvidado, aquí está. No, hermanito, no, hermanito. Te pedí de favor que fuera en 15 días, no en un mes, no en 3 semanas. Otra cosa, yo no voy a ir con usted. Mira, y Betito, y tu bosquejo, perdón hermanito por decir tu nombre, yo sé que... Y tú, no. O los que nos están viendo porque están trabajando, ¿verdad? Que les interesa esto también. No, yo no voy a ir, oye, y tú, no. Es usted el que voluntariamente lo va a desarrollar, voluntariamente va a venir y me va a decir, aquí está mi predicación o mi enseñanza. Y a partir de ahí, quienes lo traigan, les voy a estar pidiendo cada 15 días una enseñanza o predicación, cada 15 días. Porque usted va a estar siguiendo, o va a ser puesto a prueba, es lo correcto aquí. Usted lo voy a poner a prueba. Y ya donde yo vea que, no, pues mi hermano Beto es Aquila, o fulano, mengano, pues ahora el hermano empieza a predicar aquí, empieza a enseñar por allá, o hermana, para que esto se haga conforme a la Biblia. Porque la Escritura dice claramente que antes de que alguien se le ponga a servir en la iglesia, debe ser ¿qué? Probado. Exactamente. Ahí está en Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Deje que encuentre el versículo, se me olvidó anotarlo. Bueno, no voy a detenerme aquí, pero aquí está en la carta de Timoteo. En cuanto lo tenga, se lo doy el texto. Y ya quienes sean aprobados, pues de eso pide uno su pan, los pastores, que hayan más predicadoras. Bueno, hasta ahí llegó lo que es el taller de homilética, pero por favor sigue escribiendo. Todo maestro o predicador de Dios, que puede ser también maestra o predicadora de Dios, cuando imparte su enseñanza, repito, todo maestro, maestra, predicador, predicadora de Dios, cuando imparte su enseñanza, ¿hasta ahí vamos bien? No debe tener su dependencia total, repito, no debe tener su dependencia total en el bosquejo o diseño. No debe tener su dependencia total en el bosquejo o diseño, sino en la guía o dirección, del Espíritu Santo. Usted dígame si puedo avanzar, ¿sí? Sino en la guía o dirección del Espíritu Santo. Para ello, antes de estar en el lugar, donde va a impartir el mensaje, que Dios le dio, debe buscar al Señor en oración. Antes de estar en el lugar
donde va a impartir el mensaje que Dios le dio, debe buscar al Señor en oración. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todos? Debe buscar al Señor en oración, preguntándole, ¿este es el mensaje, Señor? Repito, preguntándole, ¿este es el mensaje, Señor? Pidiendo su gracia, su presencia. Repito, este es el mensaje, Señor. Después, pidiendo su gracia, su presencia, denuedo o valor para no hablar con miedo. Repito, su presencia, denuedo o valor, eso quiere decir denuedo, para no hablar con miedo, sino con confianza. No hablar con miedo, en este caso no predicar, no enseñar con miedo, sino con confianza. Dirección. Aquí, a la hora que esté uno aquí, créame, todo esto se ocupa. Él es el que sostiene al vaso. Nosotros no nos podemos sostener, créame. La razón. Sin el respaldo de Dios, sin el respaldo de Dios, todo mensaje que impartamos, serán únicamente palabras. Repito, la razón, sin el respaldo de Dios, todo mensaje que impartamos serán únicamente palabras de una enseñanza. Serán, repito, solamente palabras de una enseñanza que no produce ningún beneficio. Palabras de una enseñanza que no produce ningún beneficio en nosotros y en quienes nos escuchan. En nosotros y en quienes nos escuchan. ¿Hasta aquí vamos bien? Sigue escribiendo, por favor. Todas y todos los maestros o maestras, repito, todos los maestros o maestras, predicadores, predicadoras, hasta ahí me quedo. Todos los maestros, maestras, predicadores, predicadoras del Señor, predicadores del Señor, únicamente somos vasos o canales. Únicamente somos vasos o canales, invitados por Él a este trabajo. Repito, únicamente somos vasos o canales, invitados por Él, es decir, el Señor, a este trabajo. ¿Cuál trabajo? Predicar, enseñar. ¿Hasta ahí vamos bien? Por favor anote, primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 al versículo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 al versículo 10. Dice aquí el apóstol Pablo con signos de interrogación, porque está haciendo una pregunta a los corintios. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y él contesta, servidores. Aquí servidores quiere decir siervos. Dice, por medio de los cuales habéis creído. Sigo leyendo. Y eso según lo que a cada uno, que dice, concedió. Concedió quiere decir dar o entregar. Se refiere al don, pues. Concedió, dar o entregar. ¿Quién? El Señor. Verso 6, dice Pablo, yo planté. ¿Qué es plantar? Es poner, es sembrar. Apolos, ¿qué?
regó. ¿Qué quiere decir regar? Es irrigar, esparcir lo espiritual. Regó es irrigar, esparcir lo espiritual. Sigo leyendo el versículo 6. ¿Pero qué? El crecimiento. Esa palabra crecimiento quiere decir el germinar y hacer aumentar. El germinar y hacer aumentar, dice aquí, lo ha dado Dios. Versículo 7. Así que ni el que ¿qué? Planta, es decir, siembra, es algo. Ni el que riega o esparce o irriga, sino ¿quién? Dios. ¿Qué da qué? El crecimiento, desde germinar hasta hacer aumentar. Sigo leyendo versículo 8. Y el que planta, vuelvo a lo mismo, el que siembra y el que riega, es decir, el que esparce, ¿son qué? Una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme ¿qué? A su labor. Aquí la palabra labor significa trabajo esforzado que desemboca en fatiga. Trabajo esforzado que desemboca en fatiga. Sigo leyendo el versículo 9. Pablo dice, porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores. La palabra colaboradores quiere decir trabajar con. Trabajar con. ¿Con quién trabajaban? Con Dios. ¿Y vosotros qué sois? Labranza, le dice a los corintios. ¿Qué es labranza? Un cultivo, una labor. Eso es labranza, cultivo o labor. Si soy labranza de Dios. ¿Qué dice enseguida? Edificio de Dios. Edificio quiere decir edificación o en quienes se está levantando o erigiendo. Edificio, edificación o en quienes se está levantando o erigiendo. Dice, ustedes son edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia. Gracia aquí es el poder y la provisión para el ministerio. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Dice Pablo, yo como perito quiere decir experto, arquitecto, el que sabe de estos asuntos. Dice, puse, coloqué ¿qué? El fundamento, el cimiento, que es Cristo, su evangelio. Y otro edifica encima, como Apolos, que era el que irrigaba. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿De qué estaba hablando Pablo aquí? Ni más ni menos, de que tanto Pablo como Apolos simplemente eran canales, eran vasos, invitados por el Señor para hacer este trabajo, pero nada más. ¿Cuál trabajo? Lo externo. ¿Qué es lo externo? Predicar, enseñar. ¿Y quién hace lo interno? Dios. Pues es el único que puede entrar a tu corazón y al mío. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué estoy dando estos textos? Por lo que vengo enseñando aquí de el trabajo que se hace en la predicación. Por mostrarle otro texto aquí, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Leámoslo juntos, si ya lo tiene. Voy a leer la Reina Valera. Dice aquí el apóstol Pablo, pero tenemos que este tesoro. Tesoro aquí es el evangelio de Dios. Tesoro aquí es el evangelio de Dios. Pero tenemos este tesoro ¿qué? En vasos de barro. ¿Qué es vasos de barro? Utensilios de arcilla. Vasos de barro es utensilios de arcilla débiles, frágiles y mortales. Esos somos los predicadores. Repito, utensilios de arcilla débiles, frágiles y mortales. Dice enseguida el apóstol, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios. ¿Y qué dice Pablo? Y no de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que enseñamos, los que predicamos, los maestros de la palabra. Esto que estoy leyendo ahorita es para concientizarnos usted y yo. Concientizarnos usted y yo. Que toda persona que nace de nuevo, que toda persona que se santifica, que toda persona que es prosperada en todos los ámbitos de la vida, que cuando hay sanidades, milagros y bueno, lo que guste y mande, no es por nuestras predicaciones. Se lo vuelvo a decir, esto que le estoy leyendo ahorita, de
La primera carta a los Corintios 3, 5 al 10, segunda de Corintios 4, 7, es para que usted y yo nos concienticemos que si alguien nace de nuevo en esta congregación, si alguien se está santificando, si alguien está siendo prosperado en todo, aquí han venido personas con una escasez impresionante y hoy tienen harto billete. Y hay pastores que dicen, no, espérame, por mí eres rico, échame una feria. Es que los hay. Una vez en un noticiero de Estados Unidos, en Univisión, entrevistaron a un pastor de Puerto Rico. Y la entrevista fue así. Dijo la reportera de Univisión de Miami, fue hasta Puerto Rico, le dijo, oiga, ¿y usted por qué le pide tanto dinero a la gente? Pues por mí se hicieron millonarios. Justo es que me compartan de sus millones. Y ese pastor estaba, no olvides, ese no iba de vacaciones a Jamaica, ese iba de vacaciones por todo el mundo, ya tenía hasta su avión ese pastor. No. Concienticémonos que si alguien nace de Dios, si alguien se santifica, si alguien es prosperado en lo económico, en lo que Dios lo quiera prosperar, si suceden sanidades, milagros, qué sé yo, no es por nuestras predicaciones, no es por nuestras enseñanzas, no es por nuestros consejos, no es por nuestras oraciones. ¿Por qué es? Es por el extraordinario o excelso poder de Dios. ¿Es por qué? Por el extraordinario o excelso poder de Dios. El predicador, la predicadora, el maestro, la maestra, lo que debe hacer es gozarse de ver a esas ovejitas, ese pueblo que llegó herido, llegó con ataduras, a lo mejor uno que otro que consumía drogas y diferentes pecados, y verlo santo. Ese debe ser el gozo del predicador. Ahora déjeme decirle algo que sucede en todas las congregaciones donde se hace así el trabajo. Hay ovejitas que va a ir con usted como maestro, maestra, va a ir con usted como predicador, predicadora, y lo va a bendecir. No sé si me doy a entender. Lo va a bendecir. Yo le conozco pastores de sana enseñanza, no piden nada y su economía está. Y después ya así en lo privado, ay pastor, qué bueno que te bendijo la iglesia. No hombre, gracias a Dios que diezman ahí para sacar, para se supla. No, vino un hermano que Dios lo bendijo a través de lo que Dios me dio, y él me dijo, pastor, lo quiero bendecir con su casa, lo quiero bendecir con su auto. O otros, le voy a mandar ropa. Yo no, pues gloria a Dios. Porque sí hay ovejitas así, contaditas, pero sí hay. Esto le digo para que usted guarde su corazón, porque ese es el problema. Muchos pastores se salen de la sana doctrina, se salen de los principios divinos cuando ven que los congregantes pues comen, hombre, hasta se le chispan los ojos de tanto que comen, y comen muy bien. Y el pastor todo flaco y no tiene ni para comer. No, guardemos el corazón. De donde menos imagina usted o su servidor, viene la oveja y le dice, pastor, aquí están las llaves de su casa. Hermana, aquí están las llaves de su auto. Le abrió una cuenta en el banco, este es el número, órale. Yo sé lo que le estoy diciendo, y eso entra dentro de la sana doctrina. ¿Sí? Para si usted tiene problemas con aceptar eso, váyalo trabajando. Imagínese, viene gente que lo quiere bendecir y usted está cerrado ahí. No quiero, no me toques. No, espéreme. Sea humilde y dígale, gracias hermano, gracias, Dios lo bendiga. ¿Me estoy explicando? Pero repito, concienticémonos de que todo lo que suceda en nuestros amados hermanos, hermanas en la fe, se debe al extraordinario o excelso poder de Dios. Por favor, anote así con letras mayúsculas: consejos. Para hacer su bosquejo, puede usar un cuaderno. Para hacer su bosquejo, puede usar un cuaderno. Hojas sueltas. En las hojas sueltas, si los va a usar, por favor,
enumérelas. Sí, porque están sueltas aquí. Espérenme, creo que se me extravió una. No, sucede. No, yo sé lo que le estoy diciendo. Ay, creo que se quedó en el portafolio. Pásame el portafolio. No, creo que ahí se me quedó una hoja. Es que yo lo he visto. He estado en lugares así que uno dice, que pues tuvo una hora ahí, estábamos alabando, como para que hubiera checado sus hojas en los anuncios. Tuvo ahí 15 minutos el anunciador y pudo haber dicho, ay, la hoja 3, ¿dónde quedó? ¿No? Bueno, usted quiere usar las hojas sueltas, pero tenga mucho cuidado. Puede usar también una tablet, una computadora para hacer su bosquejo, ¿verdad? Puede usar una tablet, una computadora. Otro consejo, no haga letra pequeña. No haga letra pequeña o ilegible. No haga letra pequeña o ilegible. Ilegible. En más de una ocasión estoy ahí ¿y qué dice? Oiga, ¿alguien me puede decir qué dice? Y usted dice, pero si usted lo escribió. No, da risa, está uno ahí. Oiga, ¿me puede decir qué escribí? Ah, caray. No. Mire, mis bosquejos, por hablar de lo hice 4 veces. No tiene usted idea cuántas hojas rompo ahí a diario al bote de la basura. Lo hice como 4 veces. Y siempre estoy checando esto, para que a la hora de estar aquí no me suceda. Otro consejo, el título de su enseñanza o predicación, háganlo con letra mayúscula. El título de su enseñanza o predicación, hágalo con letra mayúscula. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Otro consejo, en su introducción, explicación, ilustración, transición, conclusión y aplicación. Repito todo: introducción, explicación, ilustración, transición, conclusión y aplicación. Use palabras que las comprendan quienes lo van a escuchar. Repito, use palabras que las comprendan quienes lo van a escuchar. ¿Sí me di a entender? Si yo le predico a adolescentes jóvenes, uso palabras al nivel de ellos. Si yo voy a enseñar a niños o niñas, uso palabras al nivel de niños y niñas. Si yo le voy a predicar a mujeres, varones, etcétera, etcétera, o a servidores, servidoras, busco. Es parte del trabajo de un maestro de la Biblia, un predicador. Un consejo más, en caso que sea necesario, utilice clips. Si los conocen todos, ¿verdad? Los clips. Utilice clips o separadores. Utilice clips o separadores en los textos que va a utilizar. En su enseñanza. Repito, clips o separadores en los textos que va a utilizar en su enseñanza. En más de una ocasión alguien me dijo, oiga, ¿y dónde está el libro de Jonás? Yo ahí sentado y aquí el predicador. ¿Y dónde está el libro? Es que no encuentro el libro de Jonás, como que en mi Biblia no le pusieron. No le voy a decir nombres, pero yo conozco pastores de un nivel muy alto, le ponen clips. No voy a decir nombres. Yo los veo por televisión y son pastores, por todo el mundo predican, Y cuando van a leer un texto, quitan el clip y ya ponen la cita. Y eso es más rápido. Pero ahí le doy el tip si usted lo quiere hacer. Un consejo más. Palabras de la Biblia
o de su bosquejo. Palabras de la Biblia o de su bosquejo que se le dificulten. Repito nuevamente, palabras de la Biblia o de su bosquejo que se le dificulten. Al enseñar, léalas varias veces. Léalas varias veces hasta que las domine. Léalas varias veces hasta que las domine. A mí me ha tocado escuchar a predicadores que no pueden pronunciar cuando ya están aquí el nombre de Nabucodonosor. La lengua se les atora, no pueden. Y dicen, bueno, Nabuco ya. Si se le dificulta esa o la palabra que se le dificulte, léalas. Y si ya leyó 1,000,000 de veces y todavía no, le doy otro tip, léalas despacito, lento pues. Nabucodonosor, ay, la hice, ya se sigue. Eso es otro tip. Es que habemos pues así personas que tenemos a veces dificultades. Un último consejo: cuando imparta un mensaje, vístase con ropa adecuada. Cuando imparta un mensaje, vístase con ropa adecuada. No estoy diciendo con ropa de, ¿cómo se dice? De costos altos, pues, no, así lujosos, no. Ropa adecuada. Bien peinado, no traiga así la cabellera toda así, ¿no? Es que soy de pelo suelto, hermanos. No, bien peinado, aseado, con los dientes limpios, No use prendas que distraigan a la audiencia. Repito, bien peinado, aseado, con los dientes limpios. No use prendas que distraigan a la audiencia. Y con eso, hermanos, bien, hasta aquí concluye este taller de homilética. Creí que nos iba a llevar más tiempo, pero veo que no. De todas maneras, yo les pregunto, y por favor, séame honesto, honesta. ¿Comprendió de verdad todo lo que es la homilética? Bueno, quienes no lo hayan comprendido, vengan conmigo y nos vamos así parte por parte. Nos vamos así despacito. Pero yo sí le animo que intente desarrollar una predicación, una enseñanza, inténtelo. Si después de 3, 4 días, ay hermano, como que no le encuentro el círculo al cuadrado, bueno, para eso estoy aquí. Nos damos un tiempo, nos sentamos y yo le digo, mire, es que esto va así, esto va por acá, esto va por allá. Y repito, el que tiene el llamado, al principio sí da un poquito de dificultad al principio, pero poco a poco se va a ir dando, se va a ir desarrollando. Probablemente su predicación, sus enseñanzas al principio va usted a utilizar, no sé, 5 o 6 textos, a lo mejor 4, no sé, porque así es. Conforme usted va creciendo, van incrementándose los textos, yo sé lo que le digo. Pero aquí lo importante es que en usted esté el respaldo de Dios. Ese es lo más importante. A lo mejor su predicación tenga 3 textos, ¿no? Pero va a ser notoria la presencia de Dios en usted. Es notoria. O sea, usted puede empezar con mensajes muy sencillos, predicaciones muy sencillas, que hasta usted mismo se critica, usted misma se critica, dice, ay Señor, es que está bien sencilla mi enseñanza. Sí, pero ¿está Él contigo? No, olvídate.
El que hace las maravillas es Él. Porque también quiero decirle otra cosa. Yo le conozco, he oído predicadores, predicadoras que dominan la homilética al 100, pero ahí no está Dios. Entonces, ¿para qué quiero un mensaje, un mensajero así, wow, si no beneficia? Pero yo confío en Dios, que Dios los haya llamado a ustedes y a través de ustedes Dios haga su obra, porque esa es la intención. Espero haberles servido, haberles sido útil en esto. Ese es mi anhelo, esa es mi oración a Dios, ser de utilidad para ustedes. Y después ya haría yo los llamados de manera específica en los diferentes ministerios que nos vamos a estar reuniendo, ya no los miércoles, porque los miércoles necesitamos retomar los servicios generales. Yo les enviaría mensajes por WhatsApp para decirle, a ver, hermanos, hermanas, los que son llamados a ser maestros, maestras, que usted sabe que tienen llamado a ser maestro, maestra, ya sea de Biblia, ya sea de niños o de otros ministerios, para ponernos de acuerdo en el día y la hora. Y así lleguemos a un acuerdo. Yo puedo los martes a tal hora, ¿sale? Los martes nos juntamos. Y así con todos los ministerios. Y repito, a partir del siguiente miércoles, si Dios nos da vida, retomaríamos ya nuestros servicios generales que los necesitamos. Bueno, hay personas que vienen por un servicio y se encuentran con esta enseñanza. Yo les digo, es que estoy enseñando a servidores. Me dicen, ¿y cuándo va a haber? Ya les dije, terminando un taller que voy a dar. ¿Sí estamos? ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Dios les bendiga. Y repito, en cualquier cosa de todo esto que ya enseñé, con toda confianza venga con su servidor. Y le ayudo, ahora sí que hasta con sillitas, caniquitas, no sé. Pero si usted es predicador, predicadora, de que usted se hace. Porque no lo voy a hacer yo ni usted, lo va a hacer Dios. Dios le bendiga, que tenga bonita noche. Un abrazo.